invitar de inmediato a don Óscar Miro Quesada, gerente de promoción y comunicaciones de Perú Petro. Él expondrá acerca del papel de Perú Petro en el último año del presente gobierno, en reemplazo del ingeniero Luis Ortigas, presidente de esta institución, que no le ha sido posible venir. Bienvenido, Óscar. Muchas gracias, damas y caballeros, muy buenos días. Con esta presentación que era del señor Luis Ortigas, presidente de nuestro directorio, él les envía un saludo y las disculpas del caso por no haber podido asistir, y me dejó encargado que la hiciera en su nombre. Un poco vamos a ver cuál es el panorama general del país en términos de lo que es la industria del petróleo. Vamos a tocar un poco de estos temas muy rápidamente, porque veo que el tiempo no es muy aliado con nosotros. Vamos a ver primero el panorama de los contratos. Aquí en esta figura ustedes pueden ver cuál fue el panorama contractual desde los primeros años de los 70, cuando se realizó cuando se descubrió ese primer boom petrolero que se realizó en esa época. En el año 74 fue el punto culminante, y se puede ver a lo largo de estos años cómo el esquema contractual ha ido variando con determinados altibajos. Esto hasta el año 1993, en que Perú Petro fue creado, ya con el exclusivo objetivo de promocionar las áreas libres, firmar los contratos pertinentes, administrarlos y cobrar las regalías a pagar en beneficio del Estado. Un poco para ver cómo es el panorama contractual en cuanto a los contratos vigentes. Tenemos 68 contratos en este momento vigentes en el Perú, de los cuales contratos por explotación son 24 y contratos por exploración son 44. Este es el panorama a diciembre de 2014. Luego tenemos cómo han ido evolucionando estos contratos. Tenemos ahí en color azul los contratos vigentes, en color rojo los contratos que se han suscrito durante el año 2014, bueno, a lo largo de los años, pero en el 2014 también, y los contratos que han terminado. En el 2014 terminaron 8 contratos, se suscribieron 2, y bueno, como decíamos, tenemos 68 contratos vigentes. Aquí un resumen de los contratos que han terminado durante el año 2014. Como pueden ver, 4 de ellos terminaron por problemas de no poder continuar con el programa de trabajo, por el problema de los permisos, mayormente ambientales. Y 2 contratos terminaron por resultados negativos durante la perforación de los pozos, de sus primeros pozos exploratorios. Veamos un poco la producción de hidrocarburos. En cuanto a la producción de petróleo, el año pasado terminamos con 70.000 barriles de petróleo por día, de los cuales en el noroeste y Zócalo se produjeron 41.000 barriles de petróleo, y en Selva 29.000 barriles de petróleo. En cuanto a lo que es el gas natural, tenemos que los líquidos de gas natural, tenemos que en el 2014 se produjeron 103.000 barriles de líquidos de gas natural, correspondiendo a 1.300 al noroeste y Zócalo continental, y 102.000 barriles de líquidos de gas natural a los lotes de Selva. En cuanto a la producción de gas natural, en el 2014 terminamos con 1.251 millones de pies cúbicos de gas por día de producción, correspondiéndole al noroeste y Zócalo continental 37 millones de pies cúbicos de gas por día, y a los lotes de Selva 1.214 millones de pies cúbicos de gas por día. En términos de producción de petróleo equivalente, terminamos el año con 387.000 barriles de petróleo equivalente. Y un buen incremento en términos de petróleo
equivalente a lo largo de los últimos años. En cuanto a lo que es perforación de pozos, podemos indicar que en el año 2014 se perforaron 113 pozos, de los cuales pozos exploratorios fueron 12, ningún pozo confirmatorio, y pozos de desarrollo fueron 101. En cuanto a lo que es los pronósticos de producción, aquí en este cuadro tenemos lo que son los pronósticos de producción en cuanto al petróleo. Hacia el 2018 se espera que podamos llegar a 91.000 barriles de petróleo por día de producción. Bueno, aquí quiero hacer un paréntesis para resaltar que estos estimados se han hecho con los precios del petróleo en base a los niveles que teníamos, muy cerca a los niveles que tenía este precio en el primer semestre de 2014. Entonces, en el mejor de los escenarios, estos serían los resultados para el 2018. Entonces, en Selva podríamos tener hasta 36.000 barriles de petróleo por día en esas épocas, y en el noroeste 55.000 barriles por día. En cuanto al pronóstico de producción de los líquidos de gas natural, estos estarían en los niveles de 103.000 barriles por día para el 2018. Y finalmente, en cuanto a lo que es la producción de gas, estaríamos alcanzando hasta 1.500 millones de pies cúbicos de gas por día en el 2018. Correspondiendo al noroeste y Zócalo continental, 77 millones de pies cúbicos de gas por día, y a Selva 1.459 millones de pies cúbicos de gas por día. En cuanto a los estimados de producción de petróleo equivalente, podríamos estar llegando a los cerca de 500.000 de barriles en el 2018. Como repito, en la medida que el escenario sea el mejor de los casos. Veamos un poco lo que es reservas y recursos de hidrocarburos. En la actualidad tenemos, esta es la figura al 2013, son las figuras dadas por el Ministerio de Energía y Minas. Tenemos reservas probadas de petróleo de 632 millones de barriles de petróleo, en reservas probables 169 millones, reservas posibles 436 millones y en recursos 1.302 millones de barriles de petróleo. En cuanto a los líquidos de gas natural, tenemos en reservas probadas 789 millones de barriles. En cuanto a probables, son 295 millones. En cuanto a posibles, hablamos de 217 millones y recursos en 1.404 millones de barriles. En el contexto del gas natural, tenemos reservas probadas de 15.38 trillones de pies cúbicos, probables 5.44, posibles 4.36 y recursos 24.17 trillones de pies cúbicos de gas por día. En cuanto a las inversiones, hay un panorama de cómo han ido las inversiones fluctuando en el transcurso de los últimos años. Tenemos que en el año 2014 terminamos con 688 millones de dólares de inversión en los lotes de explotación de hidrocarburos, de los cuales corresponden 359 millones a los lotes del noroeste y Zócalo continental y 337 millones a los lotes de la selva peruana. En cuanto a las inversiones en exploración por hidrocarburos, se han invertido 502 millones de dólares en el 2014, 66 millones en lotes del noroeste y Zócalo continental y 436 millones
en lotes de la selva, totalizando una inversión en el 2014 de 1.190 millones de dólares de inversión. No debemos dejar pasar por alto los contratos que se encuentran en este momento en fuerza mayor y que inciden en forma muy importante con la producción actual y con las actividades de exploración. Los contratos figuran ahí, son 28 contratos que se encuentran en este momento en fuerza mayor. Como ven, por aprobaciones del instrumento ambiental son 7, que son los más significativos, y luego por aspectos sociales son 8. Los demás tienen otros motivos. Bueno, eso fue un panorama muy general referente a lo que es el panorama de hidrocarburos en el Perú. Quiero entrar ahora un poco a comentarles sobre las licitaciones públicas internacionales que tenemos previsto para el 2015. Bueno, este es el mapa general donde figuran los procesos licitatorios. En color rojo está el lote 192, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Luego en color rosado están los lotes que están en pleno proceso en este momento, y bueno, y otros procesos más. En cuanto a los lotes, al primer grupo de lotes que se ha lanzado en el 15 de diciembre del año pasado, forma parte de un grupo de 26 lotes que fueron aprobados hace un par de años por el directorio de Perú Petro para organizarlos en procesos licitatorios. ¿Y por qué escogimos 7 lotes? Porque en el año 2011 se dio la ley de consulta previa, como algunos de ustedes deben saber, y en el 2012 se publicó el reglamento de la consulta previa y se encargó a Perú Petro como responsable de realizar el proceso de consulta previa previo a las licitaciones. En ese sentido, Perú Petro tuvo que aprender a realizar este tipo de proceso, por cuanto era la primera vez que se hace este tipo de procesos en Sudamérica. Se realizó un primer proyecto piloto en el lote 169 en la cuenca Ucayali, que resultó absolutamente exitoso. En este contexto se seleccionaron 6 lotes adicionales, los 2 que ustedes ven en la cuenca Marañón. Esos en realidad no necesitaron de un proceso de consulta previa porque no tienen comunidades indígenas o pueblos originarios. El resto de los lotes en el Ucayali Central y en Madre de Dios sí se realizaron la consulta previa y fueron todos absolutamente exitosos, con lo cual se sacó este primer grupo de 7 lotes. Aquí un poco para mostrarles estos lotes y cómo fue que se han definido para promocionarlos para un proceso licitatorio. Lote 199 y 164, como decimos, en la cuenca Marañón, el lote 164 tiene una importante cobertura sísmica, con lo cual se ha podido definir hasta 4 prospectos interesantes que obviamente requieren una actividad exploratoria mucho más agresiva para poder definir su real potencial. Luego tenemos los 4 lotes de la cuenca Ucayali, el lote 195, 189, 169 y 175. El 169, como dijera, fue el proyecto piloto para la consulta previa. En esta zona sí tenemos una cobertura sísmica bastante más amplia y tenemos hasta 9 prospectos que se han identificado, con lo cual resultan pues ser proyectos muy interesantes y muy atractivos a la inversión en hidrocarburos. Luego tenemos el lote 187 de la cuenca Madre de Dios. También tenemos una buena cobertura sísmica, bueno, una regular cobertura sísmica diríamos mejor. Esta es una sísmica que fue levantada por
empresa móvil cuando tenía esta zona en trabajo. Y bueno, aquí no se han identificado aún ningún prospecto, pero resulta nuevamente un proyecto muy interesante. Este es un poco el cronograma de la licitación, para recordar, porque bueno, esto es algo que está colgado en nuestra página web. Sin embargo, para recordarles, nosotros tenemos hasta el mes de mayo para la recepción de las cartas de intención a las empresas que estuvieran interesadas. Y luego la buena pro se dará en el mes de agosto para definir los ganadores de la licitación. Luego tenemos en proyecto este grupo de 6 lotes en el Zócalo Continental. Aquí, si algunos recuerdan, este fue un proceso que se lanzó en el año 2013. Lamentablemente no tuvimos mucho éxito porque el feeling o el reclamo o la opinión de las empresas que habían mostrado interés indicaba pues que esta sísmica o esta información, tanto sísmica como el resto de información existente, era muy antigua y no se podía realizar ninguna evaluación. En este sentido, Perú Petro contrató los servicios de una empresa de levantamiento sísmico. Se han levantado 12.000 kilómetros de información sísmica en estos lotes y se ha reprocesado aproximadamente 20.000 kilómetros de líneas sísmicas existentes en el lote. Con esto quiero decirles que tenemos una información sísmica de primera mano con la última tecnología que permitirá a las empresas poder evaluar el potencial de estas áreas. Aquí un panorama muy rápido sobre estos lotes. Tenemos el lote Z50 frente a Lima. Tiene regular cantidad de sísmica, ningún prospecto reconocido hasta el momento. Los lotes de la cuenca Lima y Pisco, lotes Z53, Z54 y Z55, con muy buena cobertura de información sísmica, y como pueden ver ahí tenemos una buena cantidad de prospectos y leads que se han reconocido con esta información, y también con pozos que se han perforado en la cuenca Trujillo. Luego tenemos lote Z56 y Z57 en la cuenca Salaverry Trujillo. También aquí se han reconocido hasta 10 prospectos y leads que van a ser muy atractivos, creemos, en el ámbito internacional. Luego tenemos un grupo de 8 lotes que se anunciarán aproximadamente en el mes de junio y julio de este año. Estos lotes en este momento se encuentran bajo un proceso de consulta previa que está resultando, igual que en el caso anterior, muy exitoso, y esperamos que termine de esa forma. Y son parte de los 26 lotes que inicialmente se habían previsto para sacarlos a licitación. Y luego, para el mes de noviembre y diciembre, estamos previendo lanzar 11 lotes, con lo cual se completaría el grupo de 26 lotes aprobados inicialmente. Y obviamente, luego de que el proceso de consulta previa a estos lotes se complete y pueda, con suerte, resultar también exitoso. Finalmente tenemos el lote 192, que bueno, muchos de ustedes ya lo conocen, que incluye el lote 1AB. Este es un lote que se está organizando para una licitación por explotación de hidrocarburos. Este lote está configurado tiene 12 campos actualmente en producción, tiene 116 pozos activos y tiene en este momento una producción de aproximadamente entre 14 y 15.000 barriles por día, y tiene una reserva de 71 millones de barriles recuperables. Bueno, yo creo que eso es todo. Solamente para terminar, quiero repetir que bueno, estos proyectos serán una realidad pues en la medida que podamos tener una mejora en la recuperación de los precios de crudo.
y también para aquellas empresas que estuvieran interesadas y que puedan tener alguna idea sobre participar en estos lotes, informarles que los paquetes de datos de todas estas licitaciones y todos estos lotes están listos y pueden ser bajados a través de la página web de Perú Petro, accediendo al link que dice Banco de Datos o Databank. Solamente es requisito firmar el acuerdo de confidencialidad y luego el interesado recibirá un password para poder efectuar la carga de la información en sus respectivas estaciones de trabajo. Esta información no tiene costo y los datos están completos, tiene toda la información sísmica, toda la información de pozos que se hayan perforado en las áreas y toda la información de reportes técnicos disponibles. Bueno, muy amable, muchas gracias por su atención.